Estamos estudiando los Salmos, hermanos, muy buenas tardes, estamos estudiando los Salmos. Y los Salmos, hermanos, son expresiones muy humanas. Prácticamente cuando alguien siente mucha tristeza, mucho dolor, mucha alegría, los Salmos son expresiones así, donde una persona se sentía o muy alegre y lo escribe y lo redacta en un tipo de canto, tipo de poesía, o alguna persona está muy triste, muy deprimida y de repente lo redacta en un tipo de poesía o de canto. Entonces los Salmos son sentimientos muy humanos. Dios estuvo detrás de ellos, Dios estuvo inspirando a las personas para que lo escribieran, pero los podemos entender, hermanos, como palabras muy humanas, muy naturales. Y en ese sentido, el Salmo capítulo 6, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, el Salmo 6 nos habla de una persona que se sentía gravemente enferma, por una razón que ahorita vamos a ver, se sentía muy mal, enferma, adolorida, cansada, muy mal, y lo expresa de esa manera. Vamos a empezar con el Salmo número 6. El Salmo número 6, al igual que otros 4 salmos, expresan este sentimiento de enfermedad. La enfermedad es un sentimiento es una sensación muy humana y produce muchos sentimientos. Y en ese sentido, el Salmo 38, el Salmo 41, el Salmo 88, el Salmo 102 expresan prácticamente esta misma idea. Inclusive el Salmo 6 y el Salmo 38, que vamos a ver un poco acerca de él, los escribe David, los dos en la misma circunstancia, escribiendo prácticamente el mismo sentir que él tiene. Bueno, vamos a empezar. Hace un tiempo, hermanos, un amigo me contó, se acercó conmigo, con mi esposa, y me dice: oye, quisiera platicarte algo para que me aconsejes, me ayudes con unos temas que tengo. Y le dije: sí, sin problema, quedamos de vernos. Llegó él, el día que nos reunimos, llegó con su novia y me dice: pues mira, queremos confesarte algo, necesitamos decirlo, necesitamos confesarlo, ¿no? Y como con pena decían: pues dile tú, no, pues dile tú. Y ya, pues díganos, ya estamos aquí, ¿no? Ya está mi esposa, estaba yo, estaban ellos y nos contaban, ellos no están casados y decían: ¿sabes qué? Estamos teniendo relaciones sexuales, sabemos que está mal, llevamos mucho tiempo así, sabemos que está mal, no nos sentimos bien delante de Dios, estamos cometiendo pecado, lo sabemos. Y bueno, queríamos sacarlo porque necesitábamos sacarlo de alguna manera, ¿no? Y nos lo contaban pues en el afán de que pudiéramos nosotros darles algún consejo, tal vez alguna palabra de ánimo, algo que dijera la palabra de Dios hacia ellos. Este sentimiento, hermanos, quiero iniciar con este sentimiento para que lo entendamos, porque David, que está escribiendo el Salmo número 6, lo va a externar de la misma manera. Él sabe que no está bien delante de Dios, él sabe que ha hecho algo malo delante de Dios y lo expresa de esa manera. Y llega al punto tal en el que físicamente ya no se siente bien porque delante de Dios no está bien. Voy a empezar con el versículo 1 del Salmo número 6. Lo voy a leer en la versión Dios ha hablado. Y dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor. Abro un paréntesis rápido. El Salmo 6, versículo 1 y el Salmo 38, versículo 1 empiezan prácticamente igual. Y los dos son escritos por el rey David. Entonces es la misma idea. Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor. Fíjense, es David llegando delante de Dios diciendo: Señor, no me reprendas. Yo sé que hice algo malo, yo sé que no estoy bien contigo, pero Señor, no me reprendas, no me castigues. David lo que está haciendo es expresar de una manera muy natural que él no está bien con Dios. Dice: yo lo sé y merezco un castigo. Pero llega pidiéndole a Dios misericordia: Señor, no me reprendas, no me castigues. El rey David sabiendo que hizo algo malo. Interesante, hermanos, cuando alguien sabe que hace algo malo y sientes el pesar. Fíjense, yo se los pongo de esta manera. Cuando no estamos bien con Dios, empezamos a cometer algún pecado, no sé, lo que sea que cometamos, en nuestro interior el Espíritu Santo va a empezar a apretar unas tuercas ahí que te van a empezar a incomodar. De repente tú sabes que hiciste algo malo y algo en tu interior te dice: no debes de hacerlo, es el Espíritu que te está hablando. Pero Dios empieza a apretar las tuercas, pues para que tú sientas incomodidad, para que no estés bien. De repente uno se empieza a volver muy enojón, se empieza a estresar, empieza a ser muy preocupón, porque Dios empieza a apretar las tuercas cuando tú no estás bien con Dios. Y en ese sentido tenemos que aprender a reconocer cuando Dios nos está hablando, nos está llamando la atención. Bueno, David tiene este sentimiento. El asunto con David es que David tardó mucho tiempo para acercarse a Dios, así como nosotros cuando de repente decidimos, o no, tal vez no es una decisión personal, pero la vida nos empieza a llevar a cometer algún pecado, y después otro, y no nos ponemos a cuentas con Dios.
Y el Espíritu Santo empieza a apretar, y de repente ya te sientes incómodo, de repente te empieza a cambiar el carácter, de repente te vuelves una persona distinta. Llega el punto en el que es tanto lo que está presionando dentro de nosotros que tú te sientes muy, muy mal. Y este sentimiento puede llegar a producirte algo que se exprese físicamente. Dolor, cansancio, dolor de cabeza, estrés, dolor en la espalda, dolor en los hombros, de repente dolor muscular, debilidad. Muchas cosas que podemos empezar a sentir derivado de que no estamos bien con Dios. Por eso David empieza así: Señor, no me reprendas, porque yo sé que hice algo malo, estoy delante de ti, sé que merezco tu castigo, pero Señor, no me castigues, no seas tan duro conmigo. Ese es el sentimiento que expresa David. Versículo 2: Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Aquí empiezan el malestar físico, aquí empieza a expresarlo David. Me siento sin fuerzas, cansado, débil. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Imagínense, está David tan angustiado, tan enfermo, tan nervioso, que ya se expresa físicamente. ¿Has conocido a alguien así? Que de repente, porque está muy preocupado, empieza a sentir malestares físicos, de repente no se siente cómodo. Pues David está en esta situación. Debilidad, dice aquí, me siento sin fuerzas y todo el cuerpo me tiembla. Quiero ser muy claro con esto, hermanos. Hay una relación muy marcada y muy puntual que la Biblia expresa entre el pecado que tenemos delante de Dios y tu salud. Si tú no estás bien con Dios, eso empieza a mermar directamente en tu salud. Y si no te pones a cuentas con Dios, cada vez es más y más y más, y físicamente te vas a empezar a sentir muy mal. No vas a estar cómodo, no vas a estar bien físicamente. Quiero pasarme al Salmo 38, es la misma historia prácticamente, es David escribiendo el mismo sentimiento y expresando lo que él siente. Aquí es un poco más clara la idea. Salmo 38, versículo 3, dice David: por tu enojo, está hablándole a Dios, y debido a mis pecados, a mi maldad, todo mi cuerpo está enfermo, no tengo ni un solo hueso sano. Fíjense lo que dice David. Estos dos salmos, hermanos, se escribieron en tiempos distintos, temporadas distintas, pero es el mismo sentimiento. David, sabiendo que no está bien con Dios, expresa el sentimiento: por tu enojo, le dice a Dios, y debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo, no tengo ni un solo hueso sano. Prácticamente ya no solamente es debilidad o este temblor que siente en su cuerpo, sino dice: todo mi cuerpo está enfermo, no tengo ni un hueso sano. Mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Eso dice Salmo 38, versículo 4. La espalda me arde de fiebre, tengo enfermo todo el cuerpo. Salmo 38, versículo 7. Fíjense lo que expresa David, hermanos. Debilidad, temblor, fiebre, dolor de cuerpo, prácticamente todo el malestar físico derivado del pecado. Miren, yo creo, hermanos, no es que yo lo crea, la Biblia sí lo expresa. Dice que de repente Dios puede enviarnos a nosotros una enfermedad por alguna razón. Él es soberano y Él lo puede hacer y estamos sometidos a su voluntad. Y ese es un tipo de enfermedad que podemos tener. Pero puede ser, hermanos, que estemos enfermos porque delante de Dios no tenemos buena comunión, no estamos bien delante de Dios. Y eso va pasando un tiempo, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y tú sigues acumulando y acumulando tu pecado delante de Dios, y eso va a empezar a pesarte, y eso va a empezar a hacerte sentir físicamente mal, no te vas a sentir bien. No solamente afecta físicamente, afecta también las emociones. El Salmo 38, versículo 6, decía David, lo expresaba así: todo el día ando triste, cabizbajo, deprimido, derivado del pecado que él sentía. Hermanos, no solamente es algo físico, también es algo emocional. Seguramente lo has sentido. Yo lo he sentido, hermanos, cuando no estamos a cuentas con Dios y hay algo que nos pesa y está encima de nosotros, nos incomoda, pero no venimos delante de Dios y nos ponemos a cuentas. En ese sentido, hermanos, ponernos a cuentas con Dios, estar en buena comunión con Dios, es una necesidad básica. ¿Conoces la pirámide de Maslow? Es una pirámide que habla de las necesidades del hombre. Hasta abajo las más básicas, hasta arriba las que no son tan básicas, pero que al final el hombre las necesita. Pues yo creo, hermanos, que una de las necesidades básicas es que tú estés a cuenta con Dios, que tú estés con buena relación con Dios. Porque si no lo haces, todo lo demás no lo vas a poder disfrutar.
Eclesiastés, hermanos, enseña que si tú comes y disfrutas de tu comida, es porque Dios lo permite. Si tú estás con tu pareja, lo dice con tu esposa, y disfrutas estar con tu esposa, es porque Dios lo permite. Hay gente que tiene todo, pero no disfruta nada. Que tiene dinero para poder comer en los mejores restaurantes, tener la mejor, no sé, los platillos más elaborados, y no lo disfruta. Hay gente que tiene todo para irse de viaje, estar en la playa disfrutando, y estando allá no lo disfruta. Porque, hermanos, todo parte de que tú tengas una buena relación con Dios. En ese sentido, si tú tienes una buena relación con Dios y tal vez no tienes todo, tienes la comida más básica, la ropa más básica, tú lo vas a poder disfrutar porque esto Dios lo da. No es que venga de alguien más. Por eso, hermanos, es una necesidad que estemos tú y yo a cuentas con Dios siempre. El pecado no confesado, el pecado no reconocido, te va a traer a ti muchos problemas, muchas cargas, no vas a poder estar bien. Algo que le aprendí al hermano Guillermo Zabaleta, que está con el Señor en estos momentos, él siempre cuando oraba decía: Señor, y estos pecados que yo no los sé, no los puedo ver, pero que tú sí los puedes ver, te pido que me perdones. Esa era una manera de orar de él. Y yo creo, hermanos, que tiene mucho sentido, porque hay cosas que hacemos y no nos damos cuenta, hay cosas que hacemos y de repente negamos nosotros mismos, ¿no? ¿Has criticado a alguien? Yo sí. Y eso es un pecado delante de Dios, ¿no? Hablar mal de alguien. Y uno no se da cuenta de repente que habla mal de alguien, y entonces uno asume que no está haciendo algo malo, pero sí lo estás haciendo. Y por eso es importante que vengamos delante de Dios, pidamos perdón y pidamos inclusive perdón por las cosas que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Dios es tan bueno, hermanos, que Él siempre nos invita y nos recibe con los brazos abiertos. Isaías capítulo 1 es un mensaje donde Dios le habla al pueblo de Israel y les dice: miren, ustedes están cargados de maldad. Todo lo que están haciendo, lo están haciendo mal. Me traen ofrenda a mí, decía Dios, y me traen los peores animales. O sea, hastiado estoy de esto que me están trayendo, no me agrada. Pero en el versículo 10 del capítulo 1 de Isaías dice: vengan. Está Dios hablándole al pueblo y dice: vengan, vamos a discutir este asunto de sus pecados. Aunque tus pecados sean el del rojo más vivo, yo los voy a dejar tan blancos como la nieve. Sabemos que no hay niveles de pecados o colores de pecados, ¿no? Pero lo que sabemos es que todo lo que hacemos delante de Dios y está mal o se convierte en un pecado, Dios nos lo puede perdonar. Por eso es que Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos, porque Él nos dice: vengan, tratemos este asunto, no importa cómo estés, no importa lo que hayas hecho, ven y ponte a cuentas conmigo. Siempre es un buen momento para estar a cuentas con Dios. Siempre es un buen momento para que tú vengas y te acerques a Dios. Siempre lo es. Isaías capítulo 1 versículo 19 dice: si ustedes aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra, pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio. Hermanos, por eso es importante que estemos a cuentas con Dios. Y el Salmo número 6 es esta petición de una persona que está cargada de pecado, que está cargada de maldad, no se ha puesto a cuentas con Dios y llega delante de Él y le pide perdón. El pecado tiene consecuencias, hermanos. Por ello reconocemos la necesidad de tener buena comunión con Dios. En los cultos que hacemos aquí, que ustedes nos siguen a través de estos videos, tenemos un tiempo de petición de pecados. Y es un tiempo, no es que lo hayamos sacado al azar, o a ver qué metemos de relleno en el culto, no. Es una necesidad básica que tenemos las personas de ponernos a cuentas delante de Dios. Y espero que en este tiempo que nosotros pedimos perdón a Dios, tú aproveches para venir delante de Él, ahí en tu casa, dobla tus rodillas y pídele perdón por todo lo malo que hayas hecho. Yo te aseguro que si tú lo haces, después de eso te vas a sentir tranquilo, bien, en paz. Porque así es Dios. Pedir perdón a Dios, hermanos, es un acto de honestidad brutal. Jesús recomendaba que tú cuando ores, vayas a tu cuarto, cierres la puerta y tú a solas con Dios, oren. Y tiene una razón, hermanos, porque cuando tú estás orando y pides perdón por tus pecados, ese momento tú puedes expresarlos de manera natural. Número uno, puedes decir abiertamente lo que has hecho, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si un joven, por ejemplo, una persona, un joven, un adulto, quien sea, tiene problemas con la pornografía, ¿en qué momento lo puede decir? ¿A quién se lo puede contar?
El tiempo de oración, a solas con Dios, es un tiempo donde tú puedes abrirte delante de Dios y contarlo. No importa lo que hayas hecho, Dios te va a escuchar. No solamente es un acto de honestidad, hermano, sino que además tú puedes expresar tus emociones de la manera más natural. ¿Quieres llorar ahí? Llora, suéltate a llorar. ¿Quieres alabar? ¿Quieres levantar las manos? ¿Quieres estar de pie? ¿Quieres expresar? No sé, como tú lo quieras hacer. Ese momento de oración es el momento en que tú puedes aprovechar para hacerlo como tú quieras, de manera muy, muy natural. Estamos muy condicionados pues, por la misma sociedad, como a siempre estar de buena, siempre mostrar una apariencia de que estamos bien. Y el tiempo de oración es un momento donde tú puedes de manera muy natural expresarte delante de Dios como tú lo sientes. Mucha gente allá aprovecha para llorar, mucha gente allá aprovecha para sacar todo lo que siente, y es el mejor momento que tú puedes tener porque Dios te está escuchando. David lo expresaba así: estoy cansado de llorar. Noche tras noche lloro tanto que inundo las lágrimas de mi almohada. El dolor me nubla la vista. Fíjense que tenemos la idea de que el rey David era un rey pues que buscaba a Dios, ¿no? Dice, es más, la palabra nos dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero hermanos, él era una persona muy, así como tú y como yo, un humano que cometía muchos errores y se equivocaba muchas veces. Déjame darte un ejemplo. Segunda de Samuel capítulo 21 nos dice: en tiempos de David hubo hambre que duró 3 años seguidos. Y entonces David consultó al Señor. Leamos entre líneas en este pasaje. Todo lo que ocurre en la vida, hermanos, ocurre porque Dios lo permite con una razón muy específica que seguramente no entendemos hasta después de mucho tiempo, pero ocurre por una razón. De repente está el pueblo, está el rey David, y en el pueblo, en todo Israel hay hambre. 1 año. Y David no busca a Dios. Pasa un segundo año y David no busca a Dios. Y dice la palabra que hasta el 3er año David consultó al Señor. Y la respuesta, léalo ahí, en Samuel 21, más adelante, Dios le dice, la razón por la que hay hambre es esta. Si me hubieras consultado desde el primer año, yo te hubiera dicho, desde el primer mes, desde el primer día, yo te hubiera dicho la razón y hubiéramos cambiado esto. Pero David esperó primer año, 1 mes, 2 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, para poder consultar a Dios. Y a veces estamos igual, hermanos. De repente hacemos algo, se nos pasa un día, un mes, una semana, un mes, 1 año, y no buscamos a Dios, no pedimos perdón, no nos ponemos a cuentas con Dios. Y eso, hermanos, va a mermar directamente en tu físico, en tu estado emocional, en tu forma de ser. ¿Has conocido a alguien que de repente era muy buena onda, no muy amable, muy bien, y de repente ya es muy enojón? Tal vez algo cambió ahí, no está bien, tal vez a cuentas con Dios. De repente alguien que era tal vez muy relajado en la vida, se volvió muy preocupón, ¿no? Ahora todo le preocupa, que la calle, que la economía, y de repente está muy preocupado, algo cambió ahí. Hermanos, por eso la oración se vuelve algo muy, muy necesario. Y el Salmo 6 así lo expresa, hermanos. Déjame darte la contraidea de lo que te estoy hablando. Proverbios capítulo 3 dice lo siguiente. Te voy a leer estos versículos del 5 al 8. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer el cuerpo. Proverbios 3 del 5 al 8. Fíjense lo que dice aquí, es la contraparte. Si tú confías en el Señor y no en tu propia inteligencia, si tienes presente a Dios en todo lo que hagas, si no te crees demasiado sabio, si no eres muy ególatra, si honras al Señor y te apartas del mal, eso físicamente te va a hacer sentir muy bien, muy bien. Es la contraparte de lo que estamos hablando, hermanos. Por eso una buena relación con Dios fortalece no solamente el estado físico, el estado emocional, el estado espiritual. Fortalece todo. Por eso una persona, por eso un cristiano, por eso una persona que busca a Dios entiende muy bien los beneficios de tener una muy buena relación con Dios, porque te va a ayudar físicamente, emocionalmente. El Salmo capítulo 6, a partir del versículo 8 en adelante, parece que cambia el rey David completamente la idea de lo que está diciendo. Todo lo que mencionamos anteriormente de repente cambia la idea. Es más, ya no se dirige a Dios, se dirige ahora a sus enemigos.
Al principio, los primeros 7 versículos, se dirige a Dios, viene con esta carga, le pide perdón y se pone a cuentas con Dios. Pero a partir del versículo 8 en adelante, ya no se dirige a Dios, se dirige a sus enemigos y les dice ahora lo siguiente. Bueno, abro un paréntesis. David tenía muchos enemigos. Si fue rey, mucha gente lo quiso matar, mucha gente lo quiso derrocar, entonces tuvo muchos enemigos durante su lapso, su reinado. Entonces de repente él se dirige a ellos y les dice: apártense de mí, malhechores, porque el Señor ha escuchado mis sollozos, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha aceptado mi oración. A partir del versículo 8 algo cambia en la forma de ver las cosas de David y dice: el Señor ha escuchado mi oración. ¿Has sentido algún momento que Dios no te escucha en tus oraciones? ¿Has sentido en algún momento que Dios, de repente tú vienes con Dios, pides en oración y de repente sientes que Él no te escucha, no te recibe, no recibe estas oraciones? Este amigo que les contaba al principio, él nos contaba eso. Decía: yo le pido perdón a Dios por lo que hago con mi novia, pero no siento que Dios me escuche. Él decía así, ¿no? Creo que mucho del problema, hermanos, al menos poniendo el ejemplo que les digo, era que este amigo que les cuento seguía haciéndolo. Y yo creo que en su corazón estaba dispuesto a seguir haciéndolo. Tal vez no era muy sincero en sus oraciones. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado no va a despreciar a Dios jamás. Y contrito, hermanos, tiene que ver un corazón triste, un corazón melancólico, un corazón con el sentimiento a flor de piel. Eso quiere decir contrito. Un corazón contrito porque reconoce delante de Dios que está haciendo las cosas mal. Cuando tú tienes este sentimiento y lo reconoces y vienes delante de Dios, dice la palabra, Salmo 51:17, que Dios no va a rechazar esa oración. Por eso, hermanos, es que es importante que vengamos delante de Dios. Y no solo venir delante de Dios y orar por orar, orar con el sentimiento de que estamos haciendo algo mal y de pedir perdón a Dios. Y no pedimos perdón, hermanos, porque merezcamos recibir perdón. Pedimos perdón porque confiamos en la misericordia de Dios, de que Él nos va a perdonar de lo que estamos haciendo. Eso, hermanos, esto que está diciendo el rey David a partir del versículo 8 y 9, eso se le llama fe. Cuando tú estás convencido de que Dios te escuchó, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás convencido de que Dios te escuchó y estás convencido de que Dios te va a ayudar. Dios responde las oraciones. Y Dios está atento a escucharnos. Dios siempre tiene los brazos abiertos para ti. Todo lo que ocurre en esta vida tiene una razón de ser. Yo creo, hermanos, que inclusive esto del COVID que estamos viviendo, 3 meses, casi 4 meses de cuarentena, mucha gente ha vuelto a Dios. Yo lo veo. Pero mucha gente también se ha alejado de Dios. Y Dios tiene un propósito para ellos. Déjame abrir un paréntesis grande. Amós capítulo 4 dice lo siguiente. Está Dios hablándole al pueblo de Israel y les dice lo siguiente: yo, o sea Dios, hice que ustedes pasaran hambre en todas las ciudades, hice que les faltara comida en todos los poblados, pero ustedes no se volvieron a mí. También hice que les faltara lluvia durante 3 meses antes de la cosecha. En una ciudad hice llover y en otra no, pero ustedes no se volvieron a mí. Los azoté con vientos calurosos y con plagas, hice que se marcharan sus huertos, sus viñedos, pero ustedes no se volvieron a mí. Les mandé una plaga como la que mandé en Egipto, hice que sus jóvenes murieran, pero ustedes no se volvieron a mí. Los destruí como con una catástrofe, como la que mandé a Sodoma y Gomorra, parecían una brasa sacada del fuego, pero ustedes no se volvieron a mí. La invitación, hermanos, de este día es que tú puedas entender que Dios te está pidiendo que te pongas a cuentas con Él. Ahí en tu casa, dobla tu rodilla, ora delante de Dios, cierra la puerta y a solas, súbete a la azotea, métete en el baño, a solas con Dios, ven y pide perdón por todo lo malo que has hecho. Yo te aseguro que si tú lo haces, ese sentimiento que traes de carga, de lucha, Dios lo va a quitar, porque el Señor es bueno y en su misericordia siempre nos perdona de todo lo malo que hacemos. El Salmo 6, hermanos, expresa este sentimiento de David. El Salmo 6 y el Salmo 38 prácticamente expresan la misma idea. Un hombre abrumado, porque tiene mucha carga delante de Dios, viniendo delante de Él, pidiéndole perdón, y a un Dios misericordioso
escuchando su oración, porque así es Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, ahí en su lugar. Padre, muchas gracias, porque tu palabra siempre nos enseña que tú, Padre, nos recibes con los brazos abiertos, porque podemos ver siempre, Señor, tu mano hablándonos, recordándonos, Señor, que debemos de estar en comunión contigo. Yo te pido, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, que donde quiera que ellos estén, si están sintiendo, Padre, esta incomodidad que tú das, porque no están bien contigo, Padre, tú permitas que ellos se acerquen a ti, Señor, en oración. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios misericordioso y que tú perdonas. En tus manos estamos, Padre. Gracias porque siempre nos recibes de esta manera. Te alabamos porque eres bueno con nosotros. Yo te lo pido en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén.